Amén y amén, mis hermanos. Alisten sus Biblias en el libro o en la carta, mejor, de Apocalipsis. Y vamos a estar en el capítulo 2, en los versículos del 1 hasta el 7. Y si ustedes han estado atentos y van a seguir atentos, se van a dar cuenta que en los 3 últimos himnos que cantamos hemos abordado todo el sermón. Vamos a comprobarlo a continuación. Muy bien, les ruego que me acompañen, gracias, les ruego que me acompañen a orar para encomendarnos al Señor. Rubén dijo algo muy interesante, él dijo, Nicolás va a adorar a Dios con la proclamación de la Escritura, pero ustedes lo van a adorar en la forma como lo reciben y como responden en fe y obediencia a la palabra de Dios. Así que oremos todos juntos. Bendito Señor y Padre, en forma especial suplico que me ayudes, que me asistas para que hable lo que son tus palabras, el deseo de tu corazón que nos has revelado en la Biblia a este pueblo que has congregado esta mañana. Ayúdame para que no me aparte de lo que está escrito en tu libro de la ley, para que no me aparte del Evangelio, para que no falte a la gracia para con mis hermanos. A ellos, dales corazones y mentes abiertos y dispuestos para escuchar lo que tú les vas a decir, a saber que estamos delante de ti, que tú nos has convocado, que has descendido al encuentro con nosotros. Señor, ayúdanos con tu amor y tu gracia para responder de tal manera que te honremos, que te glorifiquemos y obedezcamos lo que tú nos dices. Ayúdanos, Señor, a mí y a mis hermanos, en Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a iniciar, mis amados, una serie de 7 sermones en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis con el mensaje a las 7 iglesias. El primero es lo que el Señor le dice o le dijo a la iglesia en Éfeso y lo que hoy nos va a decir a nosotros. El sentido de este sermón o el título podría definirse en la frase o resumirse en la frase doctrina sin amor. Cuando en la iglesia hay doctrina, pero no hay amor. Ustedes saben que la primera de las 5 solas de la Reforma es la sola Escritura. Y les hemos explicado que la primera y tal vez la más importante marca que distingue una iglesia verdadera es que predica la palabra. Que predica la palabra. Hay otras, pero esta es la primera. Las iglesias reformadas son conocidas, se distinguen por nuestro celo en buscar la sana doctrina, pero me temo que en el camino, en nuestro énfasis marcado en la Escritura, podemos caer en el terrible error de ser celosos con la doctrina, pero laxos en la búsqueda del amor fraternal. Precisamente contra este error es que el Señor nos va a prevenir y amonestar en este día. Vean en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 1 que inicia diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Si usted vuelve un poquito atrás al capítulo 1 y ve el versículo 20, va a encontrar que el Señor Jesús explicó qué es eso de las 7 estrellas en su diestra y de que él anda en medio de 7 candeleros o candelabros de oro. Dice Apocalipsis 1:20, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, el saludo del Señor en Apocalipsis 2:1 nos dice mucho. Primero nos dice que las 7 estrellas, los ángeles de las iglesias están en su diestra. La diestra significa la autoridad y el poder. Así que los pastores de la iglesia están sostenidos con la autoridad y el poder de Cristo. Más aún, si ustedes son cuidadosos en la lectura, ven que el mensaje es para la iglesia, pero a través de
Los pastores, a través de los pastores. Y Jesús dice de ellos, están en mi diestra. Yo los he puesto en la iglesia, yo soy quien los sostiene. Los pastores y los ancianos llevan a cabo o llevamos a cabo el ministerio que consiste en enseñar la escritura y cuidar la iglesia, velar por ustedes con la confianza y con la seguridad de que Cristo es quien nos sostiene y de que Cristo es quien los guía a ustedes. En ninguna manera ni el pastor ni nosotros los ancianos. La realidad es que yo no soy digno ni capaz de estar aquí predicando delante de ustedes, pero lo hago únicamente confiando en que Cristo es quien me sostiene para comunicarles su mensaje. Ahora, para nosotros el saber que Cristo nos sostiene, que Cristo está guiándonos, es especialmente consolador en un momento histórico en que parece que las personas, aún los que asisten a las iglesias, no quieren escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué digo que no quieren escuchar la palabra de Dios? Porque es muy común ver las iglesias repletas de personas que escuchan pero no obedecen, que escuchan pero no responden en obediencia, en amor y en fe. Y a veces eso a nosotros nos frustra y nos carga y nos pone como preocupados, pero estamos en la diestra de Cristo. Nuestro trabajo es el trabajo que Él está realizando. Él nos sostiene, Él nos dirige. Y la segunda parte del saludo dice que los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias, pero es muy interesante que dice el 2:1, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así que Cristo no solo provee fuerza y dirección para sus pastores, sino que Él está con su iglesia. Acabamos de cantar un himno, el último, solo no estoy, Jesús conmigo está. Lo que Él dice, lo que Él quiere transmitirles a ustedes cuando habla de que está en medio de los 7 candelabros de oro es, Él está con ustedes, mis hermanos. Él está con usted. Ahora, piense cuán significativo tuvo que haber sido esto para los cristianos de la iglesia en Éfeso del primer siglo. Esa ciudad era la ciudad más importante de toda una región en Asia. Era un centro político, era un centro económico, era un centro cultural y era un centro religioso. Resulta que para que las personas pudieran hacer parte del sistema de comercio, como diríamos hoy día, abrirse un huequito en el mercado laboral, ellos tenían que ser partícipes de la estructura social, económica, política y religiosa de la época. Así que los hermanos de esa iglesia estaban constantemente expuestos a presiones para poder ganarse el sustento para la familia, a presiones para poder comerciar. Tenían que participar del culto a los ídolos si querían poder trabajar y comerciar en esa ciudad. Es en ese contexto en que el pastor y los ancianos de esa iglesia tenían que trabajar arduamente contra todos esos ataques y presiones para instruir a la iglesia y para animarla a luchar por permanecer fiel y pura delante de la palabra de Dios, para que se sostuviera pura en doctrina, en moral y en su práctica. Ahora, yo me imagino a los hermanos de Éfeso luchando por mantener el negocio a flote, resistiéndose a la idea de ajustarse al sistema corrupto de negocios, negándose a rendir culto a los dioses, negándose a deponer sus principios, sus valores, su fe, sus creencias, para no participar en la adoración a los ídolos, para no cambiar sus principios por la prostitución sagrada, los elementos necesarios para abrirse un lugar en el mercado laboral, resistiendo todas esas presiones para ganarse el sustento para su casa. Ahora, la tentación, mis hermanos, las presiones para que cambiemos nuestros principios, lo que creemos, está vigente. ¿Por qué muchas veces nosotros caemos y cambiamos nuestros principios por otra cosa? Porque estamos buscando el sustento, y por buscar el sustento entonces ponemos la palabra de Dios por debajo de los preceptos y principios de este mundo. Así que la tentación y la presión está hoy más vigente que nunca. Y de nuevo, en ese contexto es que ellos reciben las palabras del Señor Jesús, que se dirige al pastor y le dice: yo soy quien te sostiene. Estás peleando, estás siendo tentado, estás siendo atribulado, pero yo soy quien te sostiene.
Y luego se dirige a la congregación y les dice, yo estoy en medio de ustedes, en sus luchas, en las presiones, en las tribulaciones, en los ataques del enemigo contra la doctrina, contra la moral. Yo estoy con ustedes, simplemente esperanzador. ¿No es un bálsamo para nuestras almas? Que el Señor en su mensaje lo primero que nos dice es, yo estoy con ustedes. ¿Se han puesto a pensar en eso alguna vez? ¿Se han detenido a meditar en su día a día? ¿Jesús está conmigo? Está dura la jornada de trabajo, pero Jesús está conmigo. No han entrado clientes al negocio, pero Jesús está conmigo. Piense en esas palabras, yo estoy contigo. Piense qué podría implicar para usted en el día a día esa realidad. Seguramente caminaríamos y viviríamos muy diferente, ¿verdad? Caminaríamos en un santo y reverente temor del Señor, porque ¿cómo voy a vivir si mi Cristo está conmigo a donde quiera que voy, 24/7? También nos consolaría y nos animaría y nos fortalecería al momento de tomar decisiones difíciles, decisiones cruciales. Esta semana hablaba con alguien y me decía, pero Nicolás, ¿qué hago si me presionan para que trabaje el domingo? Yo le dije, mi hermano, yo lo compadezco, pero tengo que ser fiel a la escritura y decirle, el mandamiento no es negociable, confíe en el Señor, ore, obedezca al Señor confiando en Él. Pero ciertamente si esta persona no tenía presente que Jesús está con él, sosteniéndolo y fortaleciéndolo, va a sucumbir ante la tentación, va a sucumbir ante la presión. Y seguramente cultivar la realidad de la presencia de Dios con nosotros nos movería a cultivar nuestra comunión con Él en la oración, en el estudio de la Escritura, en la comunión con los creyentes. Así que tengan eso muy presente. Lo primero que Cristo les dice hoy es, yo estoy con ustedes, yo lo conozco, yo camino con ustedes constantemente. El mensaje continúa en el versículo 2 y lo primero que el Señor hace cuando entra en materia, por así decirlo, es reconocer algunas de las virtudes y logros, como diríamos hoy, de la iglesia en Éfeso. Ayúdenme a leer el versículo 2 y el 3, todos juntos, Apocalipsis 2, 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y has sufrido. Entonces, mire todo lo duro que habían trabajado estos hermanos con el objetivo de mantenerse fieles a la verdad, fieles a la palabra de Dios. Parece que todo el trabajo duro, la perseverancia, las batallas, el sufrimiento en esta iglesia se dieron en torno a la lucha contra los falsos apóstoles. Dice, ¿has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado? Mentirosos. Luchando contra los falsos maestros, combatiendo la mentira, combatiendo a los que querían dominar la iglesia con inmoralidad, con idolatría o simplemente pervirtiendo la verdad. Pero resulta, mis hermanos, que podemos pensar que esto no siempre fue así en la iglesia en Éfeso. No siempre estuvieron tan firmes en doctrina. Vayan a Hechos, capítulo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Y síganme en la lectura de los versículos 28 hasta el 30. Hechos 20 del 28 hasta el 30. Sobre esto yo les prediqué hace unos domingos. Pablo hablando con los ancianos de Éfeso después que los había convocado para reunirse con ellos y para despedirse. Hechos 20, 28 al 30 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El 29 todos, porque yo sé. Y el 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas
Entonces, yo les he explicado que el apóstol Pablo fue el fundador de la iglesia en Éfeso. Es más, él trabajó 3 años plantando esa iglesia y antes de continuar su viaje misionero, antes de continuar su ruta, le dice a los ancianos, vigilen, velen sobre ustedes, estén atentos sobre ustedes y sobre el rebaño del Señor. Y los advierte sobre 2 peligros que van a venir en el futuro. Entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Es decir, de afuera van a entrar amenazas que van a querer zarandear y dañar la iglesia. Pero el 30 dice, y de ustedes mismos, ancianos de la iglesia, de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar y pervertir a los hermanos. ¿Por qué digo yo que es posible que la iglesia en Éfeso no siempre fue tan fiel o tan pura en la doctrina? Pablo hace esta advertencia, pero un tiempo después, si van buscando Primera de Timoteo, parece que esta predicción del apóstol se cumplió. Primera de Timoteo capítulo 1. Y dice la escritura a partir del versículo 3, Primera de Timoteo 1:3. Recuerden, Pablo hablando o escribiendo a su discípulo Timoteo. Y le dice en el 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, el 5, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ayúdenme todos en el 6, de las cuales cosas, desviándose algunos. Y vean el 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Entonces, debido a que los ancianos poseen la autoridad y la responsabilidad de enseñar y supervisar la iglesia, como Pablo nos instruyó en Hechos 20:28, y debido al énfasis que estamos notando en la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, cuando él insta a que censure, a que calle, a que mande a todos los que están enseñando diferente doctrina que no lo hagan más. Más adelante le dice a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, aun si tienes que soportar aflicciones y sufrimiento por causa del evangelio. Así que parece que la predicción del apóstol se había cumplido y habían logrado entrar en la iglesia falsos maestros que querían pervertir la doctrina y arrastrar a los hermanos. Parece que incluso Timoteo tuvo que enfrentar bastante lucha, una pelea intensa por instaurar nuevamente la sana doctrina y el evangelio. Pero esta dura pelea parece que después de unos más o menos 30 años había sido superada por la iglesia, porque de ahí volvemos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, lo que ya leímos. Pablo hizo la predicción de que iban a venir falsos maestros. Timoteo estaba combatiendo contra esos falsos maestros, pero el Señor en Apocalipsis le dice a su iglesia en Éfeso que ellos han trabajado duro, que han tenido paciencia, que no han soportado a los malos, que han probado a los falsos maestros y han descubierto sus mentiras, que han sufrido, han perseverado y han trabajado arduamente por amor del Señor, y todo esto sin desmayar. En el 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estos nicolaitas, de nuevo, yo no tengo nada que ver con ellos. Eran algunos que parece que querían desviar la iglesia en su práctica, o mejor, hacia la práctica de costumbres inmorales y dominarla por medio de eso. Así que estas palabras de Apocalipsis parecen indicar que la iglesia logró vencer en su tarea por instaurar la sana doctrina, después de pelear duro y por largo tiempo contra los falsos maestros. Quiero que vean el énfasis. Ellos perseveraron y sufrieron
frente a la presión del mundo. Les expliqué cómo eran tentados, seducidos y presionados de afuera, pero también resistieron las amenazas internas que querían desviarlos de la verdad. Y en toda su lucha no desmayaron, no se cansaron, no se desanimaron, como dijo el Señor en el versículo 3. Estos hermanos jamás se cansaron de pelear en la búsqueda de la sana doctrina y del bienestar de la iglesia. ¿Y qué pasa con nosotros hoy día? A veces nos sentimos como desanimados, como agotados, como cansados, tantos años de servir en Betania. ¿Y para qué? Tanto esfuerzo, ¿y para qué? Tantas dificultades, ¿y para qué? Pero el ejemplo de los efesios es que no se cansaron, es que no se desmayaron, es que continuaron peleando. Y me temo que hoy día nosotros, especialmente los ancianos, estamos llamados a sufrir por la verdad, lo mismo que Timoteo. Les voy a poner un ejemplo práctico en el que a veces nosotros tenemos que luchar quizá contra algunos de ustedes. Hoy día, por la forma en que el mundo piensa, por el individualismo, el egocentrismo, por el hedonismo, el placer que queremos disfrutar y hacer de eso el propósito de nuestra vida, es muy común que a la iglesia lleguen personas queriendo imponer sus expectativas. Es común escuchar a personas hoy día que dicen, a mí esto no me gusta de la iglesia. Las expresiones como, yo preferiría que se hiciera de tal manera. Es decir, la predicación es como buena, pero es alabanza, le falta como ritmo, ¿verdad? Como potencia, como que algo tenemos que variar para hacer la cosa más agradable y más amena. A mí me gustaría que mejor tal y tal y tal cosa. Y a veces hay gente que se va de la iglesia porque no cumplimos sus aspiraciones. Mis hermanos, como anciano de la iglesia, conociendo a mis otros consiervos, al pastor Leonel, esos son cargas para nosotros, esos son parte de las batallas que peleamos por amor a ustedes, porque cuando ustedes dicen, yo quiero esto, nosotros ¿qué pensamos, hermanito querido? Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué dice la Escritura al respecto? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros al respecto? ¿Qué es lo que Dios nos instruye que debemos hacer? ¿Cómo nos debemos conducir en la iglesia? ¿Cómo debemos estructurar, guiar y enseñar en la iglesia? Porque no se trata de lo que nosotros queremos. Pero esa es una de las luchas que enfrentamos. Ahora, ¿qué problema cuando la gente está murmurando eso con otros, sembrando la división, la desunión? Tremenda cosa, pero nuestro trabajo como ancianos, el trabajo del pastor, en palabras de Apocalipsis, como el ángel de la iglesia Betania, el trabajo de los ancianos gobernantes que lo apoyamos y lo acompañamos en la labor pastoral, ¿cuál es? Enseñarles la Escritura, permanecer fieles a la palabra de Dios. Les podemos ofrecer una sola cosa, mis hermanos, y lo vamos a hacer hasta la saciedad, sin cansarnos y sin desmayarnos. ¿Por qué? Porque el Señor nos sostiene, no porque haya nada en nosotros. Pero ¿qué les ofrecemos? Biblia, Escritura, enseñanza. Es más, si ustedes abrieran su corazón, si ustedes pudieran recibir de nosotros lo que queremos darles, yo les aseguro, yo les garantizo, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, que su mente cambiaría, que su forma de ver la iglesia, de concebirla, de apreciarla, de relacionarse con la iglesia, cambiaría de tal manera que usted comenzaría a amar esta iglesia por lo que es y como es, y no por lo que usted cree que debería ser, y no por lo que a usted le gustaría que fuera. Amen la iglesia, amen a su pastor, amen a sus ancianos, amen la Escritura. Es la manera como podemos renovar nuestras mentes, o mejor, es la manera como el Señor renueva nuestras mentes. Perdónenme esa herejía que estaba diciendo. Es la manera como el Señor renueva nuestras mentes, como Él obra en nosotros. Y gracias a Dios por un pastor y unos ancianos que los cuidan con celo, que a veces tienen que pelear aún contra sus pretensiones, aún por rescatarlo del error y de la ignorancia, pero gracias a Dios, porque queremos verlos crecer en la fe, el conocimiento
y el amor por Cristo. No queremos nada más de ustedes, pero necesitamos pues que nos abran su corazón. Amor con amor se paga. Nosotros nos abrimos a ustedes, nos disponemos y esperamos que ustedes respondan, que ustedes nos escuchen, que ustedes imiten de nosotros, como dice Hebreos, nuestra fe, el resultado de la fe, la perseverancia que el Señor nos da. Su forma de pensar y de relacionarse con la iglesia cambiará, mis hermanos, solo en la medida en que ustedes se apliquen al estudio de la Escritura y en la medida en que ustedes nos permitan servirlos y ministrarlos con ese objetivo. Así que el celo por la doctrina fue una virtud de la iglesia en Éfeso y debemos luchar por imitar a esos hermanos que sufrieron y soportaron duras pruebas para permanecer fieles a la verdad. Aún así, mientras ellos luchaban por ser fieles a Cristo y a la doctrina, resulta que en el camino perdieron algo. Vamos a Apocalipsis, o si estamos en Apocalipsis, ayúdenme a leer en el capítulo 2, el versículo 4. Todos juntos, fuerte y claro. Pero tengo contra ti. Por lo que hemos visto, es difícil pensar en una iglesia más fiel que la de Éfeso, ¿verdad? Habían crecido, habían ganado mucha doctrina, habían aprendido y estudiado mucha teología, habían crecido en el conocimiento bíblico, pero resulta que les faltaba algo. Y resulta que eso que les faltaba, mis hermanos, significaba todo. ¿Por qué digo esto? Vamos a Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13. Y dice a partir del versículo 1, Primera de Corintios a partir del 1. Yo voy a leer y ustedes síganme atentamente. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, solo voy a hacer ruido sin edificar a nadie. Y si tuviese profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado por causa del evangelio, pero no tengo amor, de nada me sirve. Mis hermanos, para mí lo aterrador, lo preocupante de esta porción es que es posible que tengamos la doctrina correcta, es posible que vivamos de la manera correcta y eso no sirva de nada, no valga de nada. Es posible que usted sea el hermano más fiel, estudioso, colaborador y servicial de la iglesia y resulta que si eso no se hace con amor, no vale absolutamente nada, no cumple ninguna función, no va a servir para la edificación de la iglesia. Pero entonces seguimos con la pregunta, ¿en qué consiste? ¿Cuál fue el amor que perdieron los efesios? Para responderles, voy a recordarles la pregunta que un fariseo le hizo al Señor Jesús. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y ustedes recuerdan la respuesta. No lo busquen, pero está en Mateo capítulo 22 del 37 en adelante. Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Pero él le dijo al fariseo, pero el segundo es semejante. ¿Lo recuerdan? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy interesante que en el 40 Jesús dice, de estos dos mandamientos, no dice o del primero o del segundo, dice de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos, no de amar a Dios solamente, no de amar al prójimo solamente, de amar a Dios y de amar al prójimo, depende toda la vida cristiana. No se pueden separar las dos cosas. Parece que ese fue el craso error de los efesios. Pretendían amar al Señor y permanecer fieles a su doctrina, pero se olvidaron de amar
al prójimo. Simplemente no puede ser. No existe semejante cosa. Tenemos que tener eso claro. El amor por Dios, mis hermanos, es inseparable del amor por los demás. Si usted dice, yo amo a Dios, eso no se puede divorciar del hecho de que usted ame a sus hermanos. Es fácil llegar a pensar que nuestra relación con Dios es únicamente bilateral. No, eso es entre Dios y yo. Dios me ama y yo lo amo, pero nada más lejos de la verdad. Vayan a Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a ver los versículos 7 y 8. Les voy a pedir que estén muy atentos. Primera de Juan 4, 7 y 8. Atentos a la primera frasecita, porque es la que marca el sentido de todos los dos versículos. Primera de Juan 4, 7 y 8. Yo leo y ustedes me siguen. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, y recuerden cómo inició el mandamiento que le da sentido a toda la exhortación. El que no ama, yo complemento, a sus hermanos, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si tú amas a tus hermanos, si tú amas la iglesia, significa que has nacido de nuevo y conoces a Dios. Y quiero que no tengan en su mente el concepto de amor romántico y superficial que está en boga hoy día. Estamos hablando de un amor bíblico. Usted conoce Primera de Corintios 13, del 4 en adelante, sufrido, benigno, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, no se irrita, no se envanece. Si no amas la iglesia con el concepto bíblico del amor, si no amas a la iglesia de la manera que Dios te ha amado a ti, simplemente no amas a Cristo. Por favor, tú no puedes amar a Cristo y despreciar su iglesia. Si usted me invita un día a almorzar y me dice, pero venga sin Valentina, ¿qué? ¿Usted cree que yo voy a ir? ¿Usted cree que yo puedo caerle bien y usted puede despreciarme a mi esposa? Pero en el día a día somos tan hipócritas, me perdonan la dureza y ser tan directo, que decimos, Señor, yo te amo, pero tu iglesia, déjamela lejitos. No me interesa relacionarme con tu esposa, no me interesa unirme con tu esposa, no me interesa sufrir por tu esposa, no me interesa cultivar a tu esposa. Si no amas la iglesia, no amas a Cristo, simplemente no has nacido de nuevo. Sigamos en el versículo 9, ayúdenme con el 9, ahí en Primera de Juan 4, todos juntos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y con el 10 tenemos la oportunidad de leer mejor, todos juntos. En esto consiste el amor. Entonces, ¿en qué consiste el amor? En que Dios nos mostró su amor, se nos reveló en un acto para nuestro beneficio, para nuestra salvación, para nuestra redención. Pero fue un acto de amor que Dios hizo por personas que no podían darle ninguna cosa a cambio. Fue un acto de amor la salvación de Dios por nosotros, en que siendo pecadores, estando en rebelión contra Él, enemistados contra Él, como dice Colosenses 1, 20 o 21, con nuestra mente ocupada en las malas obras, Cristo murió por nosotros. Él tomó la iniciativa y nos amó, sin ninguna condición que lo moviera para que nos amara. Ahora, si ese es el amor de Dios, si es verdad que hemos oído el Evangelio, si es verdad que usted cree en Cristo, si es verdad que usted ha nacido de nuevo, el amor de Dios produce fruto en usted.
Y si ve el versículo 11, va a entender cuál es el fruto al que me refiero. Todos juntos, amados, si Dios nos ha amado así, si Dios nos ha amado dando su Hijo por nosotros sin que hubiera ninguna cosa que lo moviera, ninguna cosa en nosotros, debemos amarnos de la misma manera los unos a los otros. Algo así sería el planteamiento. Dios me amó para que yo pueda amarlo a Él y para que pueda amar a mis hermanos. Nuestro amor mutuo, nuestro amor los unos por los otros. El hecho que usted ame a sus hermanos es fruto, brota del amor de Dios por usted. El versículo 2 ahí en primera de Juan 4 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire qué interesante, el peligro de los Efesios era que si no escuchaban la reprensión del Señor, si no se amaban mutuamente, Cristo los dejaría, los quitaría de su presencia, quitaría el candelabro de su lugar. Ahora, aquí lo que Juan nos dice es que si queremos que Dios permanezca en nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Amarnos mutuamente. ¿Por qué será que el Señor es enfático y repetitivo en este punto? Seguramente porque es sumamente importante y sobre todo porque es nuestra tendencia fallar en el amor por los hermanos. El versículo 19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Vea el 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cuál es la pregunta? Dices, yo amo a Dios, pero a mis hermanos no los amo. A ellos los tengo aquí para mostrarles ese amor. ¿Conoces a los que se sientan contigo cada domingo? De una miradita alrededor, por favor. Hoy hay hartas visitas. Bienvenidos, pero ¿usted conoce a los que se sientan regularmente con usted cada domingo? ¿Usted qué sabe de las luchas de su hermano? ¿Usted qué sabe de sus necesidades, de sus virtudes? ¿Cómo lo acompaña? ¿Cómo se relaciona con él? La pregunta es, porque yo sé que no nos conocemos suficiente. La pregunta es, si no conoces tu iglesia, ¿puedes decir que la amas? ¿Puedes decir que sufres por ella? ¿Puedes decir que la sirves con tus dones? ¿Puedes decir que la cultivas, que la cuidas, que la soportas? Si no nos conocemos, ¿cómo es que decimos que nos amamos? Rematemos con el versículo 21, todos juntos. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero que me cumplan por favor un pequeño deseo. Vamos a repetir el mandamiento después de los dos puntos. Todos juntos. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Quiere escuchar algunas formas básicas y prácticas de cultivar el amor? Tiene el boletín en su mano, ¿verdad? Ore por los hermanos que lo han solicitado allí en el boletín. Otra forma práctica, por lo menos para comenzar, el domingo yo les digo, la iglesia Dios mediante va a estar abierta desde las 9 de la mañana. Llegue temprano, con el objetivo de invertir ese tiempo en acercarse a los hermanos, en relacionarse con ellos. ¿Cuánto tiempo y no me sé su nombre? Venga, charlamos. ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cómo va con su problema? ¿Cómo hago para orar por usted? Y después del culto, váyase tarde. A veces yo les digo, pasando de la 1, al último que se quede me tiene que llevar a almorzar, pero eso no es verdad, es solo por molestarlos. Pero quédense después del servicio, hablen con los hermanos, relaciónense con ellos, acérquese a ellos, a los que no conoce, acérquese especialmente a los pobres, a los vulnerables, a los que sufren necesidades, a los que no pueden reportarle ningún beneficio, a los que no pueden darle nada a cambio. ¿No fue eso lo que hizo el Señor por nosotros? Todo comienza, mis hermanos. El error comienza, el error de los efesios comenzó cuando querían saber y saber y saber y saber más de Dios, pero sus vidas no cambiaron. Nuestras cabezas pueden colmarse de estudio bíblico en los sermones, en las células, en cita, en la tertulia, en varones, en tesoros,
en conferencias, programa radial, buenos artículos, buenos libros, pero como tenemos una precaria, una pobre relación con Dios, nuestras vidas no cambian y seguimos presos del pecado y seguimos sin amarnos los unos a los otros. Seguimos siendo impuntuales, tacaños, nos decimos mentiras, murmuramos los unos contra los otros. Hay chismes en la congregación, hay fornicación, dejamos de congregarnos, cambiamos el día de reposo por un guisado de lentejas, nos irritamos, nos enojamos, nos amargamos con los hermanos, estamos insatisfechos y distanciados de la iglesia. Preferimos venir, pero nos quedamos sentados en la periferia sin acercarnos a nadie ni relacionarnos con nadie porque no amamos la iglesia. Venimos a la iglesia por Cristo, ajá, pero venimos a la iglesia por Cristo y su iglesia. Ahora, en el versículo 5 encontramos la gracia del Señor para nosotros. En Apocalipsis capítulo 2, vuelvan allá. Y me voy a robar 5 minuticos. Rubén dijo, es el día completo del Señor. Les voy a robar 5 minuticos. Apocalipsis 2:5, todos juntos. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Esas dos benditas palabras del Señor que está con nosotros y que nos extiende su mano con gracia y con amor. Recuerda y arrepiéntete. ¿Qué necesitas recordar? El Evangelio. ¿Acaso recuerdas los primeros días cuando el Señor te encontró? ¿Recuerdas la vitalidad de tu fe? ¿Recuerdas tu celo y tu deseo y tu fervor y tu pasión por venir a la iglesia, por relacionarse con los hermanos, por abrir la Biblia y estudiarla con ellos? ¿Recuerdas cuando orabas todos los días? ¿Recuerdas cuando le pedías al Señor no solo el sancocho, sino la victoria sobre tus miserias y tus pecados? ¿Recuerdas cuando querías recibir a los hermanos en tu casa? ¿Apoyarlos en sus luchas, en sus necesidades? Mis hermanos, si queremos el avivamiento de los días pasados, si queremos lo que el Señor nos dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo que usted y yo necesitamos es recordarnos el Evangelio. Lo acabamos de leer en Primera de Juan, no vuelvan allá. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos con Él. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recuerde las verdades fundamentales pero poderosas del Evangelio. Dios nos amó. ¿Qué significa eso para usted? Dios lo amó. Dios la amó, mi querida hermana. Él envió a su Hijo a morir por tus pecados para salvarte, a pagar tu deuda, a librarte de sí mismo, a salvarte de su propia ira. Él te dio vida. Él te dio el perdón de pecados, Él te dio la reconciliación, Él te dio la justificación y Él te dio la glorificación y Él te dio esta preciosa iglesia para que vengas a crecer, para que te unas a nosotros, para que lo amemos, para que lo adoremos. Mis hermanos están viendo el corazón mismo de Dios, están conociendo el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, como dice Pablo, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el evangelio, el amor de Cristo por nosotros. Él te amó y se dio por ti. Si eso no te conmueve, si eso no te estimula para que ames a tus hermanos, es que estamos vacíos del amor de Dios, que no lo hemos experimentado. Terminemos, concédanme el terminar leyendo Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Primera de Juan 4:21. Yo voy a leer
la primera parte y ustedes me responden con la segunda, es decir, después de los 2 puntos. Primera de Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. Ustedes, el que ama a Dios. Repítanmelo una vez más, por favor. Hay algunos que no lo están diciendo todos juntos porque es palabra de Dios. Una vez más, el que ama a Dios. Y concluyendo Apocalipsis, hay promesa para el que escucha y obedece. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual se encuentra en el paraíso de Dios. Miren qué interesante. Cristo inicia diciendo, yo estoy con ustedes. No están solos, yo estoy con ustedes, yo me muevo entre ustedes. Y si ustedes me escuchan, si ustedes se arrepienten, si ustedes hacen o vuelven a las primeras obras, si ustedes no solo me aman, sino que se aman entre ustedes, ¿cuál es la promesa? Que yo voy a seguir estando con ustedes, que ustedes van a seguir morando conmigo por siempre. Pero tenemos que luchar contra la pérdida del primer amor. No podemos aprender doctrina y olvidarnos de amar a los hermanos. No podemos separar una cosa de la otra. El que ama a Dios, el que quiere conocer a Dios, el que quiere cultivar su relación con Él, crecer en su comunión con Él, ¿qué es lo que tiene que hacer? Amar a su hermano. El que ama a Dios, que ame también a su hermano. Tenemos la gracia de Cristo. Él es quien nos sostiene. Y Él es quien puede obrar, el único que puede obrar esto en nosotros. Pero escuchemos lo que Dios nos dijo hoy, mis hermanos. Oremos. Mi buen Señor, solo tenemos que reconocer nuestra falta de amor los unos por los otros. Señor, perdónanos porque no estamos unidos a la iglesia, porque en la práctica no nos amamos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que nos has dicho hoy, pero sobre todo, danos tu gracia, tu poder, el que está en tu diestra, el que solo tú posees, para que mostremos amor los unos a los otros, para que de la manera en que tú nos has amado, que sin haber nada bueno en nosotros, te diste por nosotros, viniste a salvarnos, ayúdanos a tomar la iniciativa de amar de la misma manera a los hermanos, a sufrir por causa de ellos, a ayudarlos en sus luchas, en sus padecimientos, a relacionarnos con la iglesia para buscar la comunión con ellos y la comunión contigo, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Danos amor por el estudio de la Biblia, danos amor y celo por la doctrina, pero danos amor, pasión ferviente por cultivar nuestro amor y unidad con esta iglesia tuya donde nos has puesto. Te lo pedimos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén.